La noche que perdí mi trabajo, no dije nada sobre la empresa que poseía en secreto, ni sobre la casa de playa que estaba a mi nombre. Mi papá me gritó, haz tus maletas. Los fracasados no tienen lugar aquí. Mi esposo me escupió y se marchó con su nueva mujer. ¿Qué sucedió después? Lo lamentarán para siempre. Me llamo Audrey Wilson, tengo 34 años. Y hasta el lunes pasado, era la directora de marketing en Preston & Shaw, una de las firmas más prestigiosas de Connecticut. Cuando me despidieron, alegando recortes presupuestarios a pesar de mi rendimiento estelar, no dije nada sobre la empresa de tecnología que poseía en secreto, ni sobre la casa de playa que estaba a mi nombre. Esa misma noche, mi padre, Henry, me miró directamente a los ojos y dijo, haz tus maletas. Los fracasados no pertenecen aquí. Luego, mi esposo, Richard, me escupió antes de marcharse con su amante. Nunca imaginé perderlo todo en 24 horas, pero lo que sucedió después lo cambió todo. Antes de compartir mi historia, díganme desde dónde están viendo en los comentarios. Denle al botón de me gusta y suscríbanse para ver cómo todos llegaron a lamentar sus acciones. Crecí en un barrio de clase media en Springfield, donde mi padre ascendió desde vendedor hasta gerente regional en una empresa manufacturera. Desde mi infancia, Henry me inculcó la creencia de que el éxito era el único resultado aceptable en la vida. Cada boletín de notas debía tener solo las mejores calificaciones, cada competencia necesitaba un trofeo de primer lugar. El segundo puesto significaba que, simplemente, no me había esforzado lo suficiente. Cuando me gradué con honores de la Universidad de Boston, me sumergí de inmediato en el mundo corporativo, trabajando 60 horas a la semana para demostrar mi valía. Mientras mis amigos disfrutaban de sus 20 años, yo estaba encorvada sobre mi portátil, decidida a enorgullecer a mi padre. La aprobación que buscaba rara vez llegaba. En cambio, cada logro era recibido con un bien. ¿Y ahora, qué sigue? Hace 5 años, en una conferencia de negocios en Nueva York, conocí a Richard Blackwood. Era encantador, seguro de sí mismo, y trabajaba como ejecutivo de ventas para una compañía farmacéutica. Su sonrisa captó mi atención desde el otro lado de la sala. Al final de la noche, ya habíamos intercambiado números. Nuestro romance avanzó rápidamente. En 6 meses, estábamos comprometidos. Y para la primavera siguiente, nos casamos en una lujosa ceremonia que mi padre pagó en su mayor parte, recordándome con frecuencia su generosidad. Compramos una hermosa casa de estilo colonial en un exclusivo suburbio de Connecticut. Desde fuera, nuestra vida parecía perfecta. Richard conducía un coche alemán de lujo. Yo escalaba la escalera corporativa en Preston & Shaw, convirtiéndome finalmente en su directora de marketing a los 31 años. Organizábamos cenas en las que los invitados comentaban sobre nuestra hermosa casa y nuestro matrimonio aparentemente perfecto. Pero a puerta cerrada, las cosas eran diferentes. A medida que mi carrera seguía floreciendo, Richard se volvía cada vez más resentido. Lo que comenzó como bromas sobre mi dedicación al trabajo, se convirtió en comentarios pasivo-agresivos. Otra noche hasta tarde, supongo. Preston & Shaw ya es tu dueño. Cuando recibí mi último ascenso, Richard apenas lo reconoció, cambiando el tema a un acuerdo en el que él estaba trabajando. Cuanto más exitosa me volvía, más distante se mostraba él. Mi relación con mi padre seguía siendo complicada. Cada cena de domingo en la mansión suburbana de mis padres se convertía en un interrogatorio sobre mi progreso profesional. Mi padre me presionaba para obtener detalles sobre mi salario, mis proyectos, mis próximos movimientos. Mi madre, Elaine, se sentaba en silencio, dándome de vez en cuando una palmada en la mano bajo la mesa cuando mi padre se volvía particularmente crítico. Había pasado 38 años a su sombra, aunque podía ver la simpatía en sus ojos, nunca lo contradecía. Necesitas aspirar a ser directora general de marketing para los 35, Audrey, decía mi padre, cortando su bistec sin levantar la vista. Preston & Shaw ha tenido el mismo director de marketing durante 7 años. Ya debe estar listo para jubilarse. Henry, déjala disfrutar de su cena, intentaba decir mi madre, solo para ser silenciada por un gesto despectivo de él. Mientras tanto, en el trabajo, las cosas comenzaron a cambiar cuando una nueva dirección tomó el control de Preston & Shaw hace 18 meses. El ambiente colaborativo en el que yo había prosperado se transformó lentamente en algo mucho más competitivo.
Martin Davis, el nuevo vicepresidente de marketing que se convirtió en mi supervisor directo, parecía socavarme a cada paso. Proyectos que yo había iniciado eran reasignados de repente. Mis aportaciones en las reuniones eran frecuentemente interrumpidas o desestimadas. Luego, empezaron a suceder cosas extrañas. Presentaciones que yo había preparado aparecían misteriosamente con errores al abrirlas en reuniones con clientes. Correos electrónicos que estaba segura de haber enviado desaparecían de mi bandeja de salida. Comentarios positivos de clientes eran reportados a la alta dirección como mixtos o negativos. Los rumores sobre recortes de personal comenzaron a circular por la oficina. Varios empleados de larga trayectoria de otros departamentos fueron despedidos, siempre con la misma explicación: recortes presupuestarios. Susan Parker, mi colega del equipo creativo, me advirtió durante una pausa para el café. Están deshaciéndose de la vieja guardia, Audrey, susurró. Cualquiera que estuviera aquí antes de la nueva dirección está en riesgo. Quieren a su propia gente. Lo que nadie en el trabajo ni en mi familia sabía era que, hacía 3 años, mi abuelo me había dejado una herencia sorprendente. Habíamos sido muy cercanos durante mi infancia, y él había invertido en secreto en acciones de tecnología que tuvieron un rendimiento extremadamente bueno. La herencia venía con una carta que decía: Audrey, ten siempre tu propia red de seguridad. La independencia es la mayor forma de seguridad. Tomando su consejo al pie de la letra, usé parte de la herencia para comprar una hermosa casa de playa en Rhode Island, poniéndola únicamente a mi nombre. También invertí en una prometedora empresa tecnológica de nueva creación llamada Horizon Digital. Lo que comenzó como una pequeña inversión creció sustancialmente a medida que la empresa florecía, dándome finalmente una participación significativa en la propiedad. Mantuve estas decisiones financieras en privado. Richard había hecho comentarios cada vez que yo tomaba decisiones independientes, sugiriendo que los matrimonios no deberían tener secretos. Mi padre habría insistido en que invirtiera el dinero según su consejo, o me habría criticado por no usarlo para mudarme a un barrio más prestigioso. La casa de playa se convirtió en mi santuario secreto, un lugar que visitaba ocasionalmente bajo el pretexto de retiros de trabajo o fines de semana de chicas. Mi independencia financiera permaneció como mi secreto mejor guardado, una red de seguridad que nunca pensé que necesitaría usar. Pero a medida que mi entorno laboral se volvía cada vez más hostil y mi matrimonio más tenso, me encontraba pensando en esa casa de playa con más y más frecuencia. Nunca imaginé lo rápido que todo se desmoronaría, ni lo pronto que necesitaría esa red de seguridad que mi abuelo me había animado a crear. Los lunes por la mañana en Preston and Shaw solían comenzar con reuniones de departamento, y este lunes en particular no parecía diferente. Llegué temprano como de costumbre, preparando notas para mi presentación sobre la estrategia de marketing trimestral. La sala de conferencias se fue llenando gradualmente con los miembros de mi equipo, pero noté varias caras desconocidas de recursos humanos entre ellos, incluida Pamela Winters, la directora de RRHH, que rara vez asistía a nuestras reuniones. Martin Davis entró el último, evitando el contacto visual conmigo mientras tomaba asiento en la cabecera de la mesa. Antes de que pudiera comenzar mi presentación, se aclaró la garganta. Antes de empezar, tengo un anuncio, dijo Martin, con una voz anormalmente formal. Como parte de nuestra reestructuración en curso, estamos haciendo cambios en el departamento de marketing, con efecto inmediato. Se me encogió el estómago mientras todos los ojos en la sala se volvían hacia mí. Audrey Wilson dejará Preston and Shaw hoy. Le agradecemos sus contribuciones y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. La sala quedó en silencio. Los miembros de mi equipo bajaron la vista a sus blocs de notas o me miraron con expresiones que iban desde la conmoción hasta la lástima. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Esto es una broma, ¿verdad?, logré decir finalmente. Le aseguro que no lo es, intervino Pamela de RRHH, deslizando una carpeta sobre la mesa. Esto contiene información sobre su paquete de indemnización y la continuación de sus beneficios. Necesitaremos que recoja sus objetos personales hoy mismo. ¿Bajo qué fundamentos se me despide?, pregunté, con una voz sorprendentemente firme, a pesar del huracán de emociones que sentía por dentro. Estamos eliminando su puesto debido a una reestructuración departamental, respondió Pamela mecánicamente. Esta no es una decisión basada en el rendimiento. Eso era una mentira, y todos en la sala lo sabían.
Había superado constantemente mis objetivos, había atraído a clientes importantes y había recibido excelentes evaluaciones hasta que Martín tomó el mando. Seguridad la ayudará a recoger sus pertenencias, continuó Pamela. Es la política de la empresa para las salidas a nivel de dirección. La humillación de ser escoltada por seguridad me consumía por dentro mientras empacaba mi oficina bajo la atenta mirada de un guardia llamado Thomas, quien se disculpó y se quedó junto a la puerta. Mis fotos familiares, premios de la industria y la pequeña planta que había mantenido viva durante 5 años, todo fue a parar a una caja de cartón. Cuando intenté acceder a mi ordenador para guardar contactos personales, descubrí que mi inicio de sesión ya había sido desactivado. Mis archivos, incluyendo fotos y documentos personales, eran ahora inaccesibles. Claramente, habían planeado esto con mucha antelación. Cuando estaba a punto de irme, Susan se deslizó en mi oficina, abrazándome rápidamente antes de susurrar: Martín ha estado reuniéndose con clientes a tus espaldas durante semanas. Esto no es por el presupuesto. Llámame más tarde. El guardia de seguridad me escoltó a través de la oficina, pasando junto a colegas que desviaban la mirada, bajamos por el ascensor y hasta mi coche en el aparcamiento. Mientras colocaba la caja en mi maletero, la realidad comenzó a asentarse. Después de 7 años de dedicación, semanas de 60 horas, vacaciones perdidas y tiempo personal sacrificado, me habían desechado sin previo aviso. Me senté en mi coche durante casi 20 minutos, agarrando el volante, demasiado aturdida para llorar. Mi teléfono vibraba con mensajes de texto de miembros del equipo expresando conmoción y apoyo, pero se sentían vacíos. Esas mismas personas habían observado en silencio mientras me escoltaban fuera. El trayecto a casa fue borroso. Ensayé cómo se lo contaría a Richard, imaginando que quizás finalmente daría un paso al frente y me apoyaría en esta crisis. Quizás esta adversidad compartida incluso nos acercaría más. Cuando entré en nuestro camino de entrada a las 11:30 de la mañana, me sorprendió ver el coche de Richard ya allí. Rara vez volvía a casa durante el día laboral. Por un momento, sentí alivio. No tendría que esperar para compartir mi noticia. Entré por el garaje, llamando: Richard, ¿estás en casa? Ha pasado algo en el trabajo. La casa estaba en silencio, excepto por unos sonidos ahogados que venían de arriba. Al subir las escaleras, noté el maletín y la chaqueta de Richard tirados descuidadamente en la escalera, algo inusual para sus hábitos normalmente ordenados. La puerta del dormitorio estaba parcialmente abierta. La empujé más y me quedé helada. Richard se estaba vistiendo a toda prisa, con el pelo alborotado. La ducha estaba corriendo en nuestro baño principal. Audrey, ¿qué haces en casa? Su voz se quebró por el pánico. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en la mesita de noche. Eché un vistazo a la pantalla, un mensaje de alguien llamada Jessica con 3 emojis de corazón. ¿Quién es Jessica?, pregunté, con la voz apenas audible. El rostro de Richard pasó de la conmoción a la ira en segundos. ¿Por qué estás fisgoneando en mi teléfono y por qué no estás en el trabajo? Acaban de despedirme, dije secamente. Y no has respondido a mi pregunta. La puerta del baño se abrió y apareció una joven, envuelta en mi albornoz. Parecía tener 20 y tantos años, con el pelo largo y rubio. Se quedó paralizada al verme. Debes de ser Jessica, dije, sorprendiéndome de mi tono tranquilo. Audrey, esto no es lo que parece, comenzó Richard, usando su voz de vendedor. ¿En serio? Porque parece que estás teniendo una aventura en nuestra cama, en nuestra casa, un lunes por la mañana cuando deberías estar en el trabajo. Jessica agarró su ropa y se retiró al baño. La expresión de Richard se endureció. Esto no habría pasado si hubieras sido una esposa de verdad en lugar de un robot obsesionado con su carrera, escupió. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente presente en este matrimonio? ¿Cuánto tiempo lleva esto?, exigí, ignorando su intento de culparme. 6 meses, admitió con una sorprendente falta de remordimiento. Jessica me entiende. Ella me hace una prioridad. 6 meses. Medio año de mentiras. Todas esas noches que decía estar trabajando o tomando copas con clientes, había estado con ella. Quiero que ambos se vayan de mi casa, dije, con las manos temblando. Richard se rió. ¿Tu casa? Yo pago la mitad de la hipoteca.
Y hablando de dinero, ¿cómo va a funcionar eso ahora que estás desempleada? La cruel sonrisa que se extendió por su rostro me lo dijo todo. Había estado esperando, quizás deseando, que mi carrera tropezara. ¿Cómo sabías que perdí mi trabajo? Me acabo de enterar hace 2 horas. La momentánea confusión de Richard dio paso a otra sonrisa burlona. No lo sabía, pero no me sorprende. Llevas meses distraída. Me acerqué a él. Fue. Podemos discutir la casa y las finanzas más tarde, a través de abogados. ¿Abogados? Se rió de nuevo. ¿Con qué dinero, Aurey? ¿Con el de tu papi? ¿Crees que te apoyará ahora que has fracasado? Algo dentro de mí se rompió. Agarré la foto enmarcada de nuestra boda de la cómoda y la arrojé contra la pared. El cristal se hizo añicos por todo el suelo de madera. El rostro de Richard se contorsionó de rabia. Se acercó a mí, apuntándome con el dedo a la cara. Psicópata. No tienes nada sin mí. ¿Nada? Entonces hizo algo que nunca imaginé posible. Me escupió en la cara. La saliva tibia golpeó mi mejilla mientras yo permanecía paralizada por la conmoción. Jessica y yo planeábamos decírtelo este fin de semana de todos modos, dijo, sacando una maleta del armario y metiendo ropa en ella. Se va a mudar conmigo. Usaremos mi bono para dar la entrada de un apartamento en el centro. Jessica salió del baño, completamente vestida, evitando el contacto visual mientras recogía rápidamente su bolso y su teléfono. Puedes quedarte con esta prisión suburbana, continuó Richard. Nunca la quise de todos modos. Siempre fue la idea de éxito de tu padre, no la mía. Mi teléfono sonó, cortando la tensión. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. Momento perfecto, se burló Richard. Papi llamando para ver cómo está su niñita. Quizás él también pueda arreglar este desastre por ti. Rechacé la llamada, pero momentos después, apareció un mensaje de texto. Ven a casa inmediatamente. Tu madre y yo necesitamos hablar contigo. Richard cerró la cremallera de su maleta y agarró la mano de Jessica. En la puerta del dormitorio, se volvió hacia mí. Volveré por el resto de mis cosas. No cambies las cerraduras si sabes lo que te conviene. Y entonces se fueron. Oí el portazo de la puerta principal, seguido por el sonido del coche de Richard saliendo de la entrada. Me quedé en mi dormitorio, con mi carrera y mi matrimonio destrozados en cuestión de horas. Y ahora, según el mensaje de mi padre, había más por venir. El trayecto de 20 minutos hasta la casa de mis padres en Fairfield me dio poco tiempo para recomponerme. Intenté secarme las lágrimas en los semáforos en rojo, apliqué corrector en las ojeras que se estaban formando bajo mis ojos y practiqué explicaciones que pudieran satisfacer a mi padre. Nada parecía adecuado. Su casa se erigía imponente como siempre al final de una entrada circular, una colonial de 5 dormitorios en 2 acres de terreno perfectamente ajardinado. Mi padre la había comprado hacía 15 años cuando se convirtió en CEO de su empresa, un recordatorio físico constante de su definición de éxito. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera llamar al timbre. Está en su estudio, susurró, sus ojos transmitiendo tanto simpatía como advertencia. William también está aquí. Mi hermano menor, William, siempre había sido el pacificador de la familia, posicionado estratégicamente entre las expectativas de mi padre y la realidad. Trabajaba para la empresa de mi padre, navegando cuidadosamente el nepotismo mientras mantenía suficiente independencia para conservar su cordura. Los encontré en el estudio, mi padre detrás de su escritorio de caoba, William incómodamente sentado en el sofá de cuero. Ninguno se levantó cuando entré. Siéntate, Audrey, me ordenó mi padre, señalando la silla frente a su escritorio, posicionándome como una empleada en revisión. Prefiero estar de pie, respondí, reuniendo la poca fuerza que me quedaba. La mandíbula de mi padre se tensó. Recibí una llamada preocupante de Martin Davis esta tarde. Es un viejo compañero de golf mío. Por supuesto que lo era. La conexión que nunca había conocido de repente explicaba mucho sobre los últimos 18 meses. Martin me informó que te despidieron de Preston and Shaw hoy. Dijo que llevaban tiempo preocupados por tu compromiso y rendimiento. Eso es completamente falso, dije, mi voz elevándose. Yo era su directora de mayor rendimiento.
Esto fue político, no basado en el rendimiento. Mi padre agitó la mano con desdén. Siempre hay dos versiones en estas situaciones, Audrey. La pregunta importante es, ¿cuál es tu plan? Sin simpatía, sin el beneficio de la duda, solo presión inmediata para una solución. Acabo de perder mi trabajo hace 6 horas, papá. Todavía no tengo un plan completamente formado. Este es exactamente el problema, respondió, levantándose para enfatizar su punto. Siempre te ha faltado previsión. El éxito requiere anticiparse a los obstáculos. Mi madre entró con una bandeja de café, su tradicional ofrenda de paz durante los conflictos familiares. La cena estará lista en 30 minutos, anunció a nadie en particular. No sabía que me quedaba a cenar, dije. Por supuesto que sí, respondió mi padre. Necesitamos discutir tus próximos pasos. William puede tener contactos en Brunswick Marketing. William se movió incómodo. Podría hacer algunas llamadas, ofreció, su tono sugiriendo la futilidad de tales esfuerzos. Te lo agradezco, pero necesito algo de tiempo para procesar lo que pasó hoy, dije. Mi padre se burló. El tiempo es un lujo para los exitosos, Audrey. Necesitas estar enviando currículums esta noche. Hay más, dije, decidiendo arrancar ambas vendas a la vez. Richard y yo nos separamos. Lo pillé con otra mujer hoy. La habitación quedó en silencio. La mano de mi madre voló a su boca. William miró al suelo. Bueno, dijo finalmente mi padre, quizás si te hubieras centrado más en tu matrimonio y menos en escalar la escalera corporativa, esto no habría sucedido. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. ¿De verdad me estás culpando por la infidelidad de Richard? Henry, interrumpió mi madre. Eso no es justo. La vida no es justa, Elaine, espetó él. Y Audrey necesita escuchar la verdad. Presionaste por ese ascenso el año pasado a pesar de las preocupaciones de Richard sobre tus horas. Insististe en hacer ese viaje de negocios a Londres cuando deberías haber estado en la cena de su empresa. Las acciones tienen consecuencias. No podía creer lo que estaba escuchando. Richard ha estado engañándome durante 6 meses con una mujer de su oficina. ¿Cómo es eso culpa mía exactamente? Los hombres tienen necesidades, Audrey, respondió mi padre, como si le explicara algo a una niña. Cuando las esposas se vuelven demasiado independientes, demasiado centradas en su carrera, los hombres a menudo buscan validación en otro lugar. Eso es asqueroso, susurré. Es la realidad, replicó. Ahora has perdido tu trabajo y tu matrimonio el mismo día. ¿Qué te dice eso sobre tus prioridades? Mi madre intentó de nuevo calmar la situación. Discutamos esto durante la cena. Hice tu pollo favorito, Audrey. Nos trasladamos al comedor en un tenso silencio. La elaborada mesa con porcelana fina y copas de cristal se sentía absurdamente formal dadas las circunstancias. Hablé con Richard esta tarde, anunció mi padre mientras tomábamos asiento. La revelación me dejó atónita. ¿Qué tú qué? Me llamó, muy molesto. Dijo que lanzaste cosas y te pusiste histérica cuando él sugirió una separación. Estaba en nuestra cama con otra mujer, exclamé. Y él no sugirió una separación. Me escupió en la cara y se fue con ella. Eso no suena propio de Richard, respondió mi padre con calma. Siempre ha sido ecuánime. Estoy seguro de que estás exagerando. ¿Por qué iba a inventarme eso?, exigí. Porque estás muy sensible en este momento, dijo. Richard mencionó que has estado inestable últimamente, posiblemente debido al estrés laboral. Mi hermano finalmente habló. Papá, quizás deberíamos escuchar la versión completa de Audrey antes de sacar conclusiones. Mi padre lo ignoró. Richard también mencionó preocupaciones financieras ahora que estás desempleada. Le preocupaban tus hábitos de gasto. Me reí amargamente. ¿Mis hábitos de gasto? Richard se compró un reloj de $40,000 el mes pasado. Alquila un coche nuevo cada 2 años. No obstante, continuó mi padre, debes considerar tu situación financiera seriamente. Tu madre y yo no podemos apoyar malas decisiones. No he pedido su apoyo, dije en voz baja. Todavía no, respondió.
Pero sin trabajo y con un divorcio en ciernes, es solo cuestión de tiempo. Dejé el tenedor, mi apetito completamente desaparecido. Lo resolveré por mi cuenta. ¿Cómo? Tu conjunto de habilidades es específico para una empresa que acaba de despedirte. Tu industria es pequeña y las noticias viajan rápido. Martín mencionó que podrían darte una referencia si te vas en silencio, pero esa buena voluntad tiene fecha de caducidad. Tengo ahorros, dije, aunque la cuenta conjunta que Richard y yo compartíamos probablemente ya estaba vacía. ¿Suficiente para una hipoteca, abogados y gastos de manutención durante cuánto tiempo? ¿3 meses? 6. Mi padre negó con la cabeza. Por esto siempre te dije que planificaras para los peores escenarios. Henry, dijo mi madre suavemente. Quizás ahora no es el momento para sermones. Entonces, ¿cuándo, Elaine? ¿Después de que se haya arruinado? ¿Después de que haya dañado su reputación sin remedio? Se volvió hacia mí. Tienes una semana para conseguir un nuevo empleo, algo comparable a lo que tenías. De lo contrario, no vuelvas a esta casa con quejas o solicitudes de ayuda. No puedes estar hablando en serio, susurré. Siempre hablo en serio sobre el éxito y el fracaso, Audrey. Lo sabes. No crié a mis hijos para poner excusas o aceptar la derrota. Yo no fracasé, insistí. Fui expulsada por tu compañero de golf después de años de excelente rendimiento. Los resultados son lo que importa en este mundo, respondió fríamente. Y ahora mismo, tus resultados muestran fracaso en todos los frentes. Me levanté bruscamente, mi silla chirriando contra el suelo de madera. Gracias por la cena, mamá. Creo que debería irme. Audrey, por favor, comenzó mi madre. Pero mi padre la interrumpió. Déjala ir, Elaine. Quizás un tiempo a solas la ayude a reflexionar sobre sus decisiones. Mientras agarraba mi bolso y me dirigía a la puerta, mi padre me gritó. Recuerda lo que dije, Audrey. Una semana para poner tu vida en orden. Haz las maletas y averigua a dónde vas a ir desde aquí. Los fracasados no pertenecen a esta familia. El viaje de vuelta desde la casa de mis padres fue un torbellino de lágrimas y rabia. Había perdido mi trabajo, descubierto la infidelidad de mi marido y había sido rechazada por mi familia, todo en un solo día. No tenía a dónde ir, a quién recurrir, ni idea de lo que traería el mañana. El Hotel Arborview no era particularmente lujoso, pero estaba limpio y era anónimo. El recepcionista apenas me miró mientras me registraba, por lo cual estaba agradecida, dada mi cara manchada de lágrimas y mi aspecto desaliñado. La habitación 214 sería mi hogar esta noche, posiblemente más tiempo. Me senté en el borde de la cama tamaño queen, rodeada por la decoración genérica del hotel, y finalmente me permití derrumbarme por completo. Los sollozos venían de un lugar profundo y primario, años de emociones reprimidas estallando de una vez. Lloré por mi carrera perdida, por la confianza traicionada, por la crueldad de mi padre y por la silenciosa complicidad de mi madre. Lloré hasta que mi garganta estuvo en carne viva y mis ojos hinchados. Cuando la ola inicial de emoción disminuyó, revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Sara, mi compañera de cuarto de la universidad y una de las pocas amigas que había mantenido a pesar de mi estilo de vida adicto al trabajo. 2 de Megan, mi vecina que se había convertido en una confidente cercana. Un mensaje de William, papá se pasó de la raya. Llama si necesitas algo. Llamé a Sara primero. Su voz familiar fue instantáneamente reconfortante. Audrey, ¿dónde estás? He estado intentando localizarte durante horas. Estoy en el Hotel Arborview, dije, mi voz ronca de tanto llorar. Todo se vino abajo hoy, Sara. Todo. Me enteré de lo de Preston and Shaw. Susan me llamó. Es una completa basura como te trataron. ¿Conoces a Susan? Nos conocimos en tu fiesta de Navidad del año pasado. ¿Hemos mantenido el contacto? Dijo que toda la oficina está en shock. No tenía idea de que se habían conectado, lo que me hizo darme cuenta de lo desconectada que me había vuelto de mi propia vida, de la poca atención que había prestado a las relaciones a mi alrededor. Richard me estaba engañando, añadí. Lo pillé hoy con una mujer de su oficina. Y mi padre básicamente me dijo que me lo merecía por centrarme demasiado en mi carrera.
Ese absoluto desgraciado, exclamó Sara, y no estaba segura si se refería a Richard o a mi padre. Ambos, respondí. Quédate donde estás, continuó. Voy para allá, y Megan está conmigo. Estaremos allí en 30 minutos. Fiel a su palabra, Sara llegó con Megan y una bolsa de viaje. Trajeron vino, chocolate y su apoyo incondicional. Por primera vez en ese día, sentí algo más que desesperación. Necesitas conseguir un abogado inmediatamente, aconsejó Megan. Ella había pasado por un divorcio 2 años antes. Richard intentará reclamar la mitad de todo y, por lo que nos has contado de él, no jugará limpio. Diane Hopkins, recordé de repente. Ella me ayudó a establecer la compra de la casa de la playa y mi inversión en Geraisen Digital. ¿Tienes una casa en la playa?, preguntó Sara, sorprendida. Nunca les había hablado de la herencia ni de mis inversiones secretas. Se había convertido en un hábito tan grande mantener estas cosas en privado que había mantenido el secreto incluso con mis amigas más cercanas. Mi abuelo me dejó una herencia hace 3 años, expliqué. La usé para comprar una casa en Rhode Island e invertir en una startup tecnológica. Richard no lo sabe. Tampoco mi familia. Megan sonrió por primera vez esa noche. Audrey Wilson, magnífica guardiana de secretos. Esa podría ser tu salvación en este momento. Mientras pedían servicio a la habitación, comencé a hacer un inventario de lo que realmente tenía en comparación con lo que había perdido. Perdido, mi trabajo de 60 horas semanales, mi matrimonio, el apoyo de mi familia, mi casa, potencialmente, mi sensación de seguridad. Tenía una casa de playa solo a mi nombre, una participación significativa en una empresa tecnológica en crecimiento, mi educación y experiencia, mi reputación profesional, a pesar de los esfuerzos de Preston and Shaw, y aparentemente, amigas que dejarían todo para sentarse en una habitación de hotel conmigo en el peor día de mi vida. Abrí mi portátil y busqué los documentos relacionados con Geraisen Digital. Mi inversión inicial de $50.000 de mi herencia había crecido sustancialmente a medida que la empresa aseguraba rondas de financiación adicionales. Según la última valoración, mi participación valía más de $2 millones en papel. La casa de la playa, comprada por $400.000, probablemente también se había revalorizado. Necesitas proteger estos activos antes de que Richard los descubra, instó Megan. Llama a Diane a primera hora mañana. Mientras revisaba mis correos electrónicos, noté uno de Zoe, mi antigua asistente en Preston and Shaw, enviado solo horas después de que me escoltaran fuera. Martín borró todos tus archivos, pero hice una copia de seguridad de toda la semana pasada cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Tengo copias de todo tu trabajo, contactos de clientes y los correos donde Martín se atribuyó el mérito de tu campaña para Philips. Llámame cuando puedas. Leal y perceptiva Zoe. Siempre había apreciado su atención al detalle, pero nunca imaginé lo valiosa que se volvería. Otro correo electrónico captó mi atención. Este era de Susan. Revisa tu carpeta de correo no deseado por correos de David Nichols de los últimos 3 meses. Martín ha estado filtrando tus mensajes. David Nichols era nuestro cliente más importante. Inmediatamente revisé mi carpeta de correo no deseado y encontré docenas de correos de David, incluyendo varios expresando confusión sobre por qué había dejado de responder a sus mensajes y preocupaciones sobre las recientes direcciones de la campaña. Te sabotearon, dijo Sara, leyendo por encima de mi hombro. Te aislaron deliberadamente de tus clientes. Martin Davis es compañero de golf de mi padre, dije. Probablemente ha estado alimentando a mi padre con información durante meses mientras me preparaba para el fracaso. Una alerta de mensaje de texto interrumpió nuestra conversación. Era de Richard, revisé nuestra cuenta conjunta. Necesitaba asegurar fondos para gastos futuros. Podemos discutir la división de activos con abogados. Rápidamente inicié sesión en nuestra cuenta bancaria para encontrarla completamente vacía. $45.000 desaparecidos. ¿Puede hacer eso?, preguntó Sara. Legalmente, sí. Es una cuenta conjunta, explicó Megan. Pero un juez lo tendrá en cuenta durante el proceso de divorcio. Documenta todo. A medida que avanzaba la noche, formulamos un plan. Llamaría a Diane a primera hora de la mañana para iniciar los trámites de divorcio y proteger mis activos.
Me mudaría a la casa de la playa temporalmente hasta que las cosas se calmaran. Usaría los archivos respaldados por Zoe para establecer lo que realmente había sucedido en Preston and Shaw. Alrededor de la medianoche, Sarah y Megan finalmente se durmieron en la segunda cama queen. Pero yo permanecí despierta, mi mente corriendo con todo lo que había sucedido y todo lo que necesitaba hacerse. Recordé las palabras de mi abuelo de su carta: la independencia es la mayor forma de seguridad. Él había sabido, de alguna manera, que necesitaría esta red de seguridad. Quizás había reconocido en mí el mismo impulso que me había aislado de las relaciones auténticas. Quizás había visto cómo mi búsqueda de la aprobación de mi padre me había llevado a ignorar mis propias necesidades. O quizás, simplemente, había querido darme opciones que su propia hija, mi madre, nunca había tenido. Al amanecer, mis lágrimas se habían secado y una nueva emoción había tomado su lugar: determinación. Había pasado toda mi vida buscando la validación de mi padre y, más tarde, de Richard. Había perseguido marcadores externos de éxito mientras descuidaba definir el éxito por mí misma. Eso terminaba hoy. Mientras la primera luz de la mañana se filtraba a través de las baratas cortinas del hotel, me hice 3 promesas. 1. Reconstruiría mi vida en mis propios términos, no según la definición de éxito de nadie más. 2. Nunca más me haría pequeña o silenciosa para acomodar el ego de otra persona. 3. Recordaría esta sensación de haber tocado fondo, no para regodearme en ella, sino para reconocer cuán lejos escalaría desde aquí. Cogí mi teléfono y marqué el número de Diane Hopkins. Cuando saltó su buzón de voz, dejé un mensaje claro y conciso. Diane, soy Audrey Wilson. Necesito tu ayuda para proteger mis activos e iniciar los trámites de divorcio. Además, podría tener un caso de despido improcedente que discutir. Por favor, llámame tan pronto como sea posible. A continuación, le envié un mensaje de texto a Zoe. ¿Podemos vernos hoy? Necesito esos archivos y tu visión sobre lo que realmente pasó. La noche de devastación se había transformado en una mañana de acción. Y por primera vez en mi vida adulta, estaba actuando únicamente por mí misma, no para complacer a mi padre, ni para apoyar a mi esposo, ni para impresionar a mis colegas. Fue aterrador y liberador, todo a la vez. Mientras Sarah y Megan se despertaban, hice una última llamada al cuidador de la casa de la playa, organizando que el lugar estuviera preparado para mi llegada. Era hora de reclamar la red de seguridad que mi abuelo me había ayudado a crear. Era hora de desaparecer de la vida que todos creían conocer y emerger como la mujer que estaba destinada a ser. La oficina de Diane Hopkins proyectaba exactamente el tipo de confianza que necesitaba. Ubicada en el centro de Hartford, la suite esquina contaba con ventanas de suelo a techo, muebles minimalistas y paredes adornadas con sus títulos de abogada y reconocimientos profesionales. La propia Diane, una mujer de rasgos afilados en sus 50 años con cabello prematuramente plateado, tenía el comportamiento práctico de alguien que había roto innumerables techos de cristal. A ver si lo entiendo bien, dijo después de que le relatara los acontecimientos del día anterior. En el lapso de 24 horas, fuiste despedida de tu puesto, descubriste la infidelidad de tu esposo y fuiste esencialmente repudiada por tu padre. Eso lo resume bastante bien, respondí. ¿Y tu esposo ha vaciado su cuenta conjunta de $45,000? Sí. Pero él no está al tanto de tu propiedad de la casa de playa en Rhode Island ni de tu participación en Horizon Digital. Correcto. Esos fueron comprados con mi herencia y se mantuvieron separados. Diane sonrió por primera vez. Entonces estamos empezando desde una posición mucho mejor que la mayoría de mis clientes. Lo primero es solicitar el divorcio de inmediato, citando adulterio. Rhode Island es un estado sin culpa, lo que juega a nuestro favor. Sacó varios formularios y comenzó a llenarlos con una eficiencia practicada. A continuación, debemos documentar la retirada de fondos de su cuenta conjunta. Esto se considerará disipación de activos matrimoniales y jugará fuertemente a su favor. ¿Y qué hay de mi trabajo?, pregunté. ¿Tengo algún recurso allí? Posiblemente. El derecho laboral no es mi especialidad, pero si tienes pruebas de sabotaje o discriminación, podría haber un caso de despido improcedente. Puedo referirte a un colega que se especializa en esa área. Al final de nuestra reunión de 2 horas, habíamos redactado los papeles del divorcio, documentado la cuenta bancaria vaciada y creado una estrategia para proteger mis activos separados.
Diane también me aconsejó que me mudara a la casa de la playa de inmediato. La residencia en Rhode Island simplificará los procedimientos de divorcio, explicó. Y, francamente, pone distancia física entre tú y las personas que te han traicionado. Al salir de su oficina, sentí que los primeros indicios de control regresaban. La siguiente parada fue la casa de la playa, un lugar que anteriormente había sido solo un retiro ocasional pero que ahora se convertiría en mi santuario. La propiedad se encontraba en un pequeño acantilado con vistas al Atlántico, una estructura moderna de 2 dormitorios con paredes de cristal orientadas al océano. El cuidador, el señor Jennings, la había preparado según lo solicitado, abasteciendo el refrigerador y ventilando las habitaciones que habían estado cerradas durante meses. ¿Se quedará mucho tiempo esta vez, señorita Wilson?, preguntó mientras me entregaba las llaves. Indefinidamente, respondí. Este es mi hogar ahora. Esa tarde, me reuní con Zoe en una cafetería a medio camino entre Connecticut y Rhode Island. Llegó con un disco duro externo que contenía todos mis archivos de trabajo, comunicaciones con clientes y pruebas del sabotaje que había estado ocurriendo. Martín hizo que todos los correos electrónicos de los principales clientes se redirigieran a él mismo a partir de hace 3 meses, explicó. Él respondía como si fuera tú, omitiendo deliberadamente solicitudes clave de los clientes o cambiando puntos de estrategia que tú habías establecido. ¿Cómo descubriste esto? El chico de informática, Harold, está enamorado de mí, admitió con un ligero rubor. Mencionó el inusual protocolo de enrutamiento de correo electrónico, pensando que yo ya lo sabía. El disco duro contenía docenas de ejemplos de Martín atribuyéndose el mérito de mi trabajo, alterando mis presentaciones antes de las reuniones con clientes y socavando sistemáticamente mi posición. Era más que suficiente para un caso de despido improcedente, posiblemente incluso una demanda por difamación. ¿Qué harás ahora?, preguntó Zoe. Primero, necesito asegurar mi futuro, respondí. Pero después de eso, habrá consecuencias para Preston & Shaw. Mi siguiente llamada fue a la junta directiva de Horizon Digital. Como inversora significativa, había asistido a reuniones pero había adoptado un papel mayormente pasivo, permitiendo que los fundadores dirigieran la empresa sin interferencias. Hoy, solicité una reunión de emergencia. 2 días después, me senté frente a Alex Mercer y Jordan Williams, los cofundadores de Horizon, en su oficina de San Francisco. Había volado específicamente para esta reunión usando una de mis tarjetas de crédito que Richard no conocía. Audrey, nos sorprendió tu solicitud, comenzó Alex. ¿Está todo bien? En realidad, no, respondí honestamente. Mis circunstancias profesionales y personales han cambiado drásticamente, y necesito tomar un papel más activo en mis inversiones. Les expliqué mi situación sin emociones ni detalles innecesarios. Eran hombres de negocios, y me dirigí a ellos como una mujer de negocios. Ya veo, dijo Jordan cuando terminé. ¿Y cómo podemos ayudar? 2 cosas. Primero, me gustaría formalizar mi papel de asesora en Horizon. Mi experiencia en marketing podría beneficiar a la empresa a medida que entran en su fase de crecimiento. Intercambiaron miradas, claramente intrigados. Hemos estado discutiendo la incorporación de liderazgo en marketing, admitió Alex. Tu experiencia sería ideal. Segundo, continué, me gustaría acelerar la próxima ronda de financiación. Mi información sugiere que Preston & Shaw se enfrenta a desafíos internos que podrían presentar una oportunidad de adquisición. Este era un riesgo calculado. Preston & Shaw no cotizaba en bolsa, pero los rumores de la industria sugerían que estaban buscando inversión adicional debido a la pérdida de clientes. Si Horizon podía posicionarse como un posible comprador o socio de fusión, enviaría ondas de choque a través de la industria. Al final de la reunión, habíamos redactado un acuerdo que me convertía en la asesora principal de marketing de Horizon Digital, con un salario modesto y una compensación adicional en acciones. Más importante aún, aceptaron mi sugerencia estratégica con respecto a Preston & Shaw. La noticia estalló la semana siguiente. La startup tecnológica Horizon Digital muestra interés en la firma de marketing tradicional Preston & Shaw. El artículo me citaba directamente como una inversora importante y recién nombrada asesora principal de marketing, discutiendo las sinergias entre la innovación digital y la experiencia en marketing tradicional. La reacción fue inmediata. Mi teléfono explotó con mensajes de antiguos colegas,
contactos de la industria y clientes curiosos sobre este desarrollo inesperado. El precio de las acciones de Preston & Shaw subió ante la perspectiva de la adquisición, y luego se desplomó cuando documentos internos se filtraron misteriosamente a publicaciones de la industria, mostrando la insatisfacción de los clientes y la agitación en la gestión. Martin Davis me llamó directamente, con la voz tensa. ¿Qué demonios estás haciendo, Audrey? Explorando oportunidades de negocio, respondí con calma. ¿Hay algún problema? Sabes exactamente lo que estás haciendo. La Junta está en modo de crisis debido a estas filtraciones y rumores de adquisición. Quizás deberían haber considerado las implicaciones de despedir a su directora de mayor rendimiento bajo falsos pretextos, sugerí. Por cierto, ¿cómo está la cuenta de Philips? Oí que David no estaba contento con las recientes direcciones de la campaña. Su brusca inhalación confirmó lo que sospechaba. La cuenta de Philips, valorada en millones anuales, estaba en peligro. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Nada de ti ni de Preston & Shaw, respondí sinceramente. He pasado a mejores oportunidades. Pero te sugeriría que revisaras esos documentos de despido que preparó tu departamento de RRHH. Mi abogada tiene algunas preocupaciones sobre su exactitud y legalidad. Al día siguiente, Pamela de RRHH se puso en contacto con un paquete de indemnización significativamente mejorado y una carta retractándose de cualquier implicación negativa sobre mi rendimiento. La oferta incluía 6 meses de salario, beneficios continuos y una referencia neutral para futuros empleos. Diane me aconsejó que aceptara los términos mejorados, pero que aún me reservara el derecho de emprender acciones legales. Esto demuestra que están preocupados, señaló. Podemos usar esta ventaja en las negociaciones. Mientras tanto, Richard finalmente había descubierto que sus acciones tenían consecuencias. Sus intentos de acceder a nuestra línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda fueron bloqueados por la congelación que Diane había impuesto a nuestros activos matrimoniales. Sus mensajes de voz furiosos pasaron de exigir que fuera razonable a rogar por una conversación. No puedes simplemente desaparecer y congelarlo todo, suplicaba su mensaje más reciente. Tenemos que hablar de esto como adultos. Reenvié cada mensaje a Diane sin responder directamente. Cuando Richard apareció en la casa de la playa sin avisar, le informé con calma que cualquier comunicación debía pasar por nuestros respectivos abogados y cerré la puerta. A través de la ventana, vi su rostro contorsionarse de rabia al darse cuenta de que ya no era la esposa complaciente que podía manipular. Cuando empezó a golpear la puerta, llamé a la policía local, que lo escoltó fuera de la propiedad con una advertencia sobre allanamiento. La llamada más sorprendente vino de Jessica, la amante de Richard. Necesito decirte algo, dijo cuando respondí a regañadientes. Richard también me ha estado mintiendo. Nos reunimos en un restaurante a medio camino entre Rhode Island y Connecticut. Jessica parecía más joven a la luz del día, apenas 25 años, y visiblemente nerviosa. Richard me dijo que ustedes ya estaban separados, comenzó. Dijo que habían acordado divorciarse hace meses, pero que lo mantenían en secreto por razones financieras. Eso era mentira, dije simplemente. Ahora lo sé. Deslizó una carpeta sobre la mesa. También tiene un problema con el juego. Estos son extractos de tarjetas de crédito que encontré en su apartamento. Te los ha estado ocultando. Los extractos revelaban más de $70,000 en adelantos de efectivo tomados en casinos durante el último año. Richard había estado drenando nuestras finanzas mucho antes de vaciar nuestra cuenta conjunta. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Porque me usó, respondió, su voz endureciéndose. Y cuando lo confronté por mentir sobre tu matrimonio, se volvió aterrador, verbalmente abusivo. Reconocí el patrón de la relación de mis padres. No seré esa mujer. Le agradecí la información y se la pasé a Diane, quien la añadió a nuestro creciente caso contra Richard. Su engaño financiero socavaría aún más cualquier reclamación que pudiera hacer sobre mis activos separados. 3 semanas después de lo que ahora consideraba el colapso, mi padre finalmente me localizó. Apareció en la casa de la playa un domingo por la mañana, con un aspecto inusualmente inseguro. Tu madre está preocupada por ti, dijo cuando abrí la puerta, incapaz de admitir su propia preocupación. Estoy bien, respondí, sin invitarlo a entrar. No has estado devolviendo nuestras llamadas.
He estado ocupada reconstruyendo la vida que se derrumbó mientras tú jugabas al golf con Martin Davis. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Sabes sobre eso? Sé muchas cosas ahora que no sabía hace un mes, dije. Como que mi propio padre socavó mi carrera al pasarle información a mi jefe, o lo rápido que creería lo peor de su hija sin escuchar su versión. Eso no es justo, Aurey. Simplemente tenía preocupaciones sobre tu equilibrio entre el trabajo y la vida personal. No, tenías preocupaciones sobre perder el control. Siempre las has tenido. Controlaste a mamá toda su vida. Y cuando empecé a construir mi propio éxito, no pudiste soportarlo. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Solo quería lo mejor para ti. Lo que tú pensabas que era lo mejor, corregí. Pero nunca preguntaste qué quería o necesitaba yo. Y cuando todo se vino abajo, me culpaste en lugar de ofrecerme apoyo. Estaba tratando de motivarte, insistió, de empujarte a recuperarte rápidamente. ¿Diciéndome que los fracasados no pertenecen a esta familia? Tomando el lado de Richard sin dudarlo. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre sin palabras. Si quieres ser parte de mi vida en el futuro, continué, las cosas serán muy diferentes. Yo tomo mis propias decisiones ahora. Yo defino mi propio éxito. Y no tolero la falta de respeto, ni siquiera de ti. Cerré la puerta suave pero firmemente, dejándolo en mi porche con el sonido de las olas rompiendo detrás de él. A través de la ventana, lo vi quedarse allí varios minutos antes de finalmente volverse hacia su coche de lujo y marcharse. Esa tarde, recibí un mensaje de texto de mi madre: estoy orgullosa de ti. Más de lo que imaginas. Fue la declaración más independiente que le había oído hacer. Mi regreso estratégico estaba bien encaminado. Con una vivienda segura, nuevas oportunidades profesionales y protecciones legales en su lugar, ya no estaba en modo de crisis. Ahora podía centrarme en la remodelación a largo plazo de mi vida, y quizás lo más satisfactorio de todo, en ver cómo aquellos que me habían subestimado enfrentaban las consecuencias de sus acciones. 6 semanas después del colapso, estaba de pie en la terraza de mi casa de la playa, con un café en la mano, viendo el amanecer sobre el Atlántico. Estos momentos tranquilos de la mañana se habían convertido en mi ritual diario, un tiempo para reflexionar sobre cómo mi vida se había transformado drásticamente. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias: las acciones de Preston & Shaw se desploman en medio del éxodo de clientes y la reorganización ejecutiva. Sonreí mientras abría el artículo para encontrar exactamente lo que había anticipado. Tras los informes filtrados sobre la insatisfacción de los clientes, 3 cuentas importantes habían retirado su negocio, citando rupturas en las relaciones y desalineación estratégica. La cuenta de Philips, valorada en $7 millones anuales, había sido la primera en irse. El artículo continuaba: en un desarrollo sorprendente, el vicepresidente de marketing Martin Davis y varios ejecutivos de alto nivel han sido destituidos por la junta directiva tras una investigación interna sobre las prácticas de gestión de clientes y posibles violaciones éticas. La justicia tenía un dulzor particular cuando llegaba a través de consecuencias naturales en lugar de una acción directa. Yo no había filtrado esos informes de clientes, aunque ciertamente sabía quién lo había hecho. Shaw, con su eficiencia silenciosa y su sorprendente red de aliados dentro de Preston & Shaw, simplemente se había asegurado de que la verdad llegara a los canales apropiados. Mi teléfono sonó, mostrando el nombre de Susan. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin preámbulos. Justo las estoy leyendo, respondí. ¿Cómo están las cosas por dentro? Un caos, dijo, sin molestarse en ocultar su satisfacción. La junta trajo auditores que descubrieron que Martín había estado falsificando informes de retroalimentación de clientes durante meses. También encontraron pruebas de que había estado redirigiendo tus correos electrónicos y atribuyéndose el mérito de tus estrategias. Y Pamela de RRHH renunció ayer. Aparentemente, le advirtieron sobre la posible exposición legal por su papel en tu despido. La conversación cambió a la propia situación de Susan. Le habían ofrecido un ascenso para llenar el vacío de liderazgo, pero estaba considerando otras opciones. En realidad, se aventuró, me preguntaba sobre oportunidades en Horizon Digital. Su enfoque de marketing es fascinante. Esta era la tercera consulta de este tipo que había recibido de antiguos colegas en la última semana.
Prometí hacer una presentación al equipo de contratación, aunque me excusé de la participación directa para evitar cualquier apariencia de caza de talentos. Mi negocio de consultoría, Wilson Strategic Communications, se había lanzado 2 semanas antes y ya había asegurado 3 clientes, incluido David Nichols, quien estaba ansioso por trabajar conmigo directamente después de la debacle de Preston and Shaw. El segundo dormitorio de la casa de la playa se había convertido en una funcional oficina en casa, y había contratado a un asistente virtual para gestionar la programación y la administración. Más tarde esa mañana, Diane llamó con actualizaciones sobre los procedimientos de divorcio. El abogado de Richard se puso en contacto para un acuerdo, informó. De repente, están muy ansiosos por resolver esto rápidamente. ¿Por qué el cambio?, pregunté, aunque tenía mis sospechas. Parece que esas deudas de juego eran solo la punta del iceberg. Richard pidió dinero prestado a algunos personajes poco recomendables. Necesita efectivo, y lo necesita pronto. ¿Cuánto quiere? Esa es la parte interesante. Ofrece renunciar a todas las reclamaciones sobre tus activos separados y la casa a cambio de $50,000 y la condonación de la deuda. Era una oferta sorprendentemente razonable, considerando que Richard podría haber alargado los procedimientos durante años, exigiendo la mitad de todo a pesar de su infidelidad. ¿Cuál es tu consejo?, pregunté. Acéptalo, dijo Diane sin dudarlo. Es una ruptura limpia a un costo mínimo. Lo tenemos contra las cuerdas, y él lo sabe. Acepté los términos, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. A pesar de todo, finalizar el fin de mi matrimonio todavía tenía un peso emocional. Esa noche, firmé los papeles del acuerdo que Diane me había enviado por mensajería. Para la próxima semana, mi divorcio sería definitivo, solo 2 meses después de descubrir la traición de Richard. Al día siguiente, otra visita inesperada llegó a mi puerta. Jessica estaba en mi porche, con aspecto incómodo pero decidido. Siento molestarte, comenzó, pero pensé que deberías saber que Richard ha estado diciéndole a la gente que lo forzaste a un acuerdo injusto. Eso no me sorprende, respondí, descubriendo que ya no me importaban las narrativas de Richard. Le dije que parara, continuó. Tuvimos una gran pelea por eso. Se puso violento. Noté entonces el moretón que se desvanecía cerca de su ojo, parcialmente oculto por el maquillaje. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Ella negó con la cabeza. Ahora estoy con mi hermana. Pero quería que supieras que presenté una denuncia policial, y guardé los mensajes de texto donde admitía lo que te hizo, como lo planeó con la ayuda de tu padre. ¿Mi padre?, pregunté, de repente alerta. Richard dijo que tu padre le había estado pasando información sobre tus problemas en el trabajo durante meses. Discutieron cómo manejarte cuando ocurriera el inevitable colapso. Sacó su teléfono, mostrándome intercambios de mensajes que confirmaban esta conspiración. ¿Puedo tener copias de estos?, pregunté, mi voz firme a pesar de la renovada sensación de traición. Por eso vine, respondió. Pensé que merecía saber la verdad. Después de que se fue, reenvié los textos a Diane con un simple mensaje: para tu información, no se necesita ninguna acción. La revelación sobre la implicación más profunda de mi padre dolió, pero ya no tenía poder sobre mí. Ya había comenzado el proceso de redefinir esa relación en mis propios términos. Hablando de mi padre, había hecho 3 intentos de verme desde su primera visita. Cada vez lo había rechazado, diciendo que necesitaba más tiempo. Su mensaje más reciente había mostrado los primeros signos de reflexión genuina: quizás me equivoqué en algunas cosas. Cuando estés lista para hablar, escucharé más y sermonearé menos. Era un progreso, por pequeño que fuera. Mi madre había sido más directa en su comunicación, llamando semanalmente con actualizaciones sobre su vida y haciendo preguntas reflexivas sobre la mía. Incluso había mencionado tomar un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca local, algo que mi padre había desaconsejado previamente. A Henry no le gusta, admitió durante nuestra última llamada, pero le dije que no estaba a discusión. El sutil cambio en su dinámica de poder de 40 años me fascinó. Quizás mi propia postura contra el control de mi padre le había dado permiso para reclamar algo de independencia. Mi hermano, William, se había convertido en un aliado inesperado, visitando la casa de la playa 2 veces y llamando regularmente. Durante su última visita, había confesado sus propias frustraciones con el estilo de gestión de nuestro padre en la empresa.
He estado pensando en otras oportunidades, admitió. Ver cómo te reconstruías tan rápido ha sido inspirador. 7 semanas después del colapso, recibí un correo electrónico de Jackson Reynolds, el CEO de Preston & Shaw. Te debo una disculpa, comenzaba. Investigaciones recientes han revelado el alcance de la mala conducta que llevó a tu partida. Fui engañado por personas en las que confiaba, y no realicé la debida diligencia antes de aprobar tu despido. El correo electrónico continuaba con una oferta para regresar a Preston & Shaw como directora general de marketing, con un aumento salarial sustancial y reportando directamente a él. 3 meses antes, esto habría parecido la máxima reivindicación. Ahora, se sentía como un paso atrás. Mi respuesta fue educada pero firme. Gracias por reconocer la situación y por su oferta. En este momento, estoy comprometida con mi rol en Geraisen Digital y mi práctica de consultoría. Le deseo a Preston & Shaw éxito en la reconstrucción de la confianza del cliente. Esa misma semana, Richard hizo un último intento desesperado por alterar nuestro acuerdo de divorcio, alegando que había estado bajo coacción cuando aceptó los términos. El juez, revisando las pruebas de su infidelidad, engaño financiero y deudas de juego, desestimó su petición y finalizó el divorcio con el acuerdo original intacto. A medida que me acercaba a los 2 meses de mi nueva vida, decidí organizar una pequeña reunión en la casa de la playa. Sarah, Megan, Zoe, Susan y algunas otras mujeres que me habían apoyado durante la transición vinieron para un fin de semana de relajación y celebración. Por Aurey, brindó Sarah mientras nos sentábamos en la terraza viendo el atardecer, quien lo perdió todo y se encontró a sí misma. Las mujeres vitorearon, y por primera vez desde el colapso, me sentí verdaderamente festiva. La justicia que había recibido no había llegado a través de la venganza o la represalia directa, sino a través de mantenerme firme en mi verdad y permitir que las consecuencias naturales se desarrollaran. Martín había perdido su puesto debido a sus propias violaciones éticas. Richard había destruido su reputación y sus finanzas a través de su propio engaño y adicción. Mi padre estaba reconociendo lentamente el costo de su comportamiento controlador mientras sus 2 hijos establecían límites y su esposa afirmaba su independencia. Y yo había descubierto que perder lo que creía que era todo, en realidad, me había liberado para crear algo más auténtico y satisfactorio. La justicia servida no se trataba solo de que otros enfrentaran las consecuencias, sino de que yo finalmente reclamara la vida que merecía. Un año después de lo que ahora simplemente llamo la transformación, en lugar de el colapso, estaba de pie en la sala de estar recién renovada de mi casa de la playa, rodeada de amigos que celebraban mi 35 cumpleaños. Los cambios en el espacio físico reflejaban mi evolución personal. Las paredes que antes albergaban obras de arte genéricas, ahora exhibían pinturas vibrantes de artistas locales. Los muebles elegidos por su funcionalidad habían sido reemplazados por piezas que me traían alegría. Grandes ventanales que antes estaban parcialmente oscurecidos por pesadas cortinas, ahora estaban abiertos a la vista del océano, llenando el espacio de luz natural. Mi vida profesional se había transformado de manera similar. Wilson Strategic Communications había pasado de ser una consultoría de una sola mujer a una firma boutique con 5 empleados y una prestigiosa lista de clientes. Mi papel de asesora en Geraisen Digital se había expandido, y la compañía había adquirido, de hecho, partes de Preston & Shaw en una asociación estratégica que las publicaciones de la industria llamaron revolucionaria. Discurso, gritó Sarah, levantando su copa. La pequeña reunión de amigos se volvió expectante hacia mí. Hace un año, habría preparado comentarios detallados para este momento, comencé con una sonrisa. Habría ensayado frente a un espejo y me habría cronometrado para asegurarme de no ocupar demasiado espacio o atención. Risas cómplices recorrieron la sala. Hoy, voy a hablar desde el corazón, que es una habilidad que he estado practicando este año. Cuando mi vida implosionó hace 12 meses, pensé que lo había perdido todo. Mi carrera, mi matrimonio, mis relaciones familiares, mi sentido de identidad. Todo se fue en 24 horas. Hice una pausa, mirando los rostros de apoyo que me rodeaban. Lo que no me di cuenta entonces fue que había estado viviendo en una hermosa jaula, una construida parcialmente por otros pero mantenida por mí. Perder esas estructuras externas me obligó a enfrentar la incómoda pregunta, ¿quién soy cuando todas las etiquetas y roles son despojados? La sala se había quedado en silencio, los amigos inclinándose ligeramente hacia adelante. La respuesta no llegó rápida ni fácilmente.
Llegó a través de sesiones de terapia con la doctora Laura, quien me ayudó a reconocer patrones de búsqueda de validación externa. Llegó a través de mañanas tranquilas viendo el amanecer, escribiendo en mi diario sobre quién quería convertirme. Llegó a través de la reconstrucción de relaciones basadas en la autenticidad en lugar del rendimiento. Hice un gesto hacia las ventanas donde el Atlántico se extendía infinitamente hacia el horizonte. He aprendido que la curación no es lineal. Todavía hay días en que me despierto enfadada por las traiciones, días en que cuestiono mis decisiones, días en que los viejos hábitos de complacer a la gente resurgen. Pero esos días son cada vez menos a medida que practico la autoconfianza y el establecimiento de límites. Mi mirada encontró a Megan, cuyo propio divorcio había precedido al mío y cuya guía había sido invaluable. He aprendido que tocar fondo puede ser una base para construir. Todo lo que he construido este año, lo he construido en mis propios términos, alineado con mis valores en lugar de las expectativas de otra persona. Levanté mi copa en un brindis de vuelta. Por todos ustedes que estuvieron a mi lado, que ofrecieron sofás para dormir y hombros para llorar, que celebraron pequeñas victorias y me recordaron mi valía cuando lo olvidé. Y por aquellos que ya no están en mi vida pero que me enseñaron lecciones poderosas sobre lo que aceptaré y lo que no. Gracias a todos. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, los amigos quedándose en la terraza bajo luces de guirnalda mientras las olas rompían rítmicamente contra la orilla. Mientras las conversaciones fluían a mi alrededor, reflexioné sobre los viajes de aquellos que habían desempeñado papeles centrales en la historia de mi transformación. La caída de Richard había sido rápida y completa. Después de que nuestro divorcio se finalizó, su adicción al juego se descontroló aún más. Perdió su puesto de ventas al faltar a reuniones cruciales con clientes, y los empleadores posteriores descubrieron rápidamente su falta de fiabilidad. Según conocidos mutuos, se había mudado a Las Vegas hacía 6 meses, trabajando como anfitrión de casino y todavía persiguiendo la próxima gran victoria. Jessica se había marchado hacía mucho tiempo, extrayéndose sabiamente de su caos. El conocimiento de su declive no me trajo alegría, solo una tristeza lejana por el hombre que una vez amé y los demonios que no pudo superar. Lo había perdonado, no por su beneficio, sino por mi propia paz mental. Guardar ira hacia él solo le daba un poder continuo sobre mi estado emocional. El viaje de mi padre había sido más complejo. 3 meses después de nuestra confrontación en la casa de la playa, había sufrido un ataque al corazón leve, una llamada de atención que lo llevó a reflexionar sobre sus prioridades y relaciones. Durante su recuperación, mi madre había tomado un control sin precedentes de las decisiones del hogar, y él había estado demasiado débil para resistir la cambiante dinámica de poder. Para cuando recuperó su fuerza física, el panorama emocional de su matrimonio había cambiado permanentemente. Mi madre continuó trabajando en la biblioteca, se unió a un club de lectura y se reconectó con viejos amigos, todos sin buscar su aprobación. Nuestra reconciliación comenzó con una carta manuscrita que envió hace 6 meses, reconociendo su comportamiento controlador y expresando un arrepentimiento genuino por su respuesta a mi crisis. Medía el éxito por logros externos en lugar de por el carácter y la felicidad, escribió. Al hacerlo, casi pierdo lo que más importa, mi relación con mis hijos. Estábamos reconstruyendo lentamente, en mis términos. Había visitado la casa de la playa 2 veces, adaptándose torpemente a su nuevo papel como invitado en mi espacio en lugar de una figura de autoridad. Durante su última visita, de hecho, había hecho preguntas sobre mi negocio y había escuchado las respuestas sin ofrecer consejos no solicitados, un pequeño milagro según los estándares de nuestra familia. La transformación de mi madre había sido quizás la más sorprendente. A los 62 años, había descubierto una capacidad de independencia que nunca había ejercido durante su matrimonio. Había abierto su propia cuenta bancaria, tomado una clase de informática en el colegio comunitario y comenzado a expresar opiniones que a veces contradecían directamente las de mi padre. Desperdicié décadas tratando de hacer feliz a tu padre a expensas de mis propias necesidades, me dijo durante un almuerzo privado el mes pasado. Ver cómo reconstruías tu vida en tus propios términos me inspiró a examinar lo que realmente quiero de mis años restantes. William finalmente había dejado la empresa de nuestro padre, aceptando un puesto en un competidor que se alineaba mejor con sus valores y estilo de gestión. La separación profesional había mejorado irónicamente su relación personal, eliminando las complicadas dinámicas de trabajar para un padre controlador. Mi propio viaje de sanación continuaba a diario. La doctora Laura,
mi terapeuta, me había ayudado a identificar y abordar patrones de búsqueda de validación externa y perfeccionismo. El éxito y la autoestima no son lo mismo, me recordaba regularmente. Uno puede fluctuar mientras que el otro permanece constante. Había desarrollado prácticas que apoyaban mi bienestar, meditación matutina con vistas al océano, ejercicio regular, límites de tiempo en torno al trabajo y conexiones sociales que me energizaban en lugar de agotarme. Había aprendido a escuchar las señales de estrés de mi cuerpo y a responder con autocuidado en lugar de seguir adelante a toda costa. Románticamente, había procedido con cautela. Daniel Reynolds, un asesor de inversiones éticas que conocí a través de conexiones de negocios, se había convertido en una presencia regular en mi vida durante los últimos 4 meses. Nuestra relación se desarrolló lentamente, con una comunicación clara y respeto mutuo. A diferencia de Richard, Daniel apreciaba mi éxito profesional y tenía su propia carrera bien establecida, eliminando la dinámica competitiva que había envenenado mi matrimonio. Uno de los aspectos más gratificantes de mi nueva vida fue el programa de mentoría que había establecido para mujeres en los negocios. Usando mis contactos y experiencia, creé una red que proporcionaba orientación, oportunidades y apoyo para mujeres que navegaban en entornos corporativos o lanzaban sus propias empresas. Las reuniones mensuales celebradas en mi casa se habían convertido en un punto culminante para todos los involucrados, creando una comunidad de mujeres ambiciosas que se apoyaban mutuamente en lugar de competir. Hace 3 meses, mientras organizaba papeles viejos, descubrí otra carta de mi abuelo metida en un libro que me había regalado años antes. Audrey, decía, la verdadera medida del éxito no es lo que acumulas, sino en quién te conviertes en el proceso. Elige el crecimiento sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación y la libertad sobre la seguridad cuando sea necesario. Estas elecciones te servirán bien en tiempos difíciles. Su sabiduría, llegando a través del tiempo y las circunstancias, me había hecho llorar. Había visitado su tumba el fin de semana siguiente, colocando flores frescas y agradeciéndole en silencio la previsión que me había proporcionado no solo seguridad financiera, sino también una guía filosófica cuando más la necesitaba. A medida que la celebración de cumpleaños llegaba a su fin y los amigos comenzaban a despedirse con cálidos abrazos y promesas de volver a verse pronto, caminé sola hasta el borde de mi propiedad, donde unos escalones de madera bajaban a la playa. El aire nocturno traía un ligero frío, y la luna proyectaba un camino plateado sobre el agua oscura. En este momento de quietud, reflexioné sobre las profundas lecciones del último año. La verdadera seguridad proviene de adentro, no de fuentes externas como relaciones, trabajos o la aprobación familiar. La crisis revela el carácter, tanto en ti mismo como en quienes te rodean. La reconstrucción requiere partes iguales de perdón y límites, liberar el pasado mientras proteges tu futuro. El éxito definido por otros es un objetivo en movimiento que nunca puedes alcanzar del todo. El éxito definido por la alineación con tus valores trae una satisfacción duradera. La mayor libertad proviene de ser dueño de tu historia por completo, tanto los capítulos dolorosos como los triunfantes. Al volverme hacia mi casa, con las luces brillando cálidamente contra el cielo nocturno, sentí una profunda gratitud por el colapso que me había obligado a reconstruir sobre una base más sólida. El camino había sido doloroso pero necesario, llevándome a una vida que era auténticamente mía de una manera que mi existencia anterior nunca lo había sido. La transformación estaba en curso, una elección diaria de vivir de acuerdo con mi verdad en lugar de las expectativas de los demás. Pero estando aquí, un año después del día más oscuro de mi vida, podía decir honestamente que no cambiaría lo que pasó. Cada pérdida había creado espacio para que algo más genuino creciera en su lugar. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que perder lo que creías necesitar te llevó a ganar lo que realmente merecías? Me encantaría escuchar sus historias de transformación inesperada en los comentarios a continuación. Si este viaje resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias auténticas de resiliencia y crecimiento. Y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar este mensaje hoy, comparte este vídeo como un recordatorio de que a veces nuestros mayores desafíos nos llevan a nuestras transformaciones más significativas. Gracias por ser parte de mi viaje. Y recuerda que tu historia todavía se está escribiendo, con cada giro de la trama, hay una oportunidad para una vida más auténtica.